Una vez que llegan tus pies al mar, ¿recuerdas dónde estaba tu madre en ese momento, Roberto? Recuerdo que, bueno, ella corrió detrás de nosotros, yo no la vi, que corrió junto a nosotros. Una vez que empezamos ya llegando al mar, yo digo que ella nos dice, vayan con Dios. Y es cuando yo me volteo, tengo todo el mundo va cargando la balsa que pesaba, yo no sé, de unas 300 libras, pero encima cada cual llevaba una mochila. Yo me volteo y la logro ver, veo que todavía le brillaba las lágrimas por las luces, algunas luces, pocas, pero algunas quedaban. Y lo único que me da por hablarle, tenía un nudo en la garganta, lo único que me dice, cuídense ustedes. O sea, es lo único que me dio por decir y seguí. Pero en ese momento... Esos metros al mar. Esos metros al mar, tú ves esta arena que es famosa porque es suave. La arena de Cuba es difícil mantenerla en la mano. Es tan suave que tú corres y el pie se te hunde hasta el tobillo. Imagínate corriendo, malnutridos. Yo pesaba 125 libras. Malnutridos, con la carga de la balsa encima, con el morral, la cuesta. La desesperación de llegar. Imagínate los pies hundiéndose y tú viendo la costa que, aunque la veías ahí mismo, no la acababas de alcanzar. Claro. Ya los últimos metros recuerdo que fueron de rodillas, porque nos íbamos cayendo, pero aún cayendo seguíamos empujando de rodillas y llegamos al agua ya prácticamente de rodillas. Balseros somos, a fin de cuentas, todos nosotros perdidos por el mundo, pero encontrados siempre en nuestra inseparable añoranza, en el constante reclamo de esa libertad prestada que tanto valoramos. Porque alcanzamos en este duro exilio, a cambio de abandonar amigos, parejas, callecitas inolvidables, lugares comunes, profesiones, familia, llevando en el corazón todo eso que perdimos y que algún día, tal vez muy pronto, dignamente, se logre rescatar para beneplácito de Dios y de todos los cubanos. ¿En algún momento dudaron que podían llegar? Esa fue la segunda noche. Tuvimos una tormenta bien fuerte. Como te decía que no había luna, escogimos noche sin luna para que no nos vieran. Eso nos fue en desventaja porque una vez que estábamos en el mar no nos veíamos. Era difícil hasta verte las manos. Entonces, entre las olas, temíamos que la balsa se fuera a hundir, de verdad se fuera a romper. Y llegó un momento en que perdimos total control sobre la balsa, estábamos a merced de las olas. ¿Qué hace Roberto cuando estás mitad de la noche, no ves nada? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Reza? 5 personas en alta mar. Lo acabas de decir, fue la primera vez en mi vida que recé. Viniendo de un país ateo, donde te enseñan a ser ateo, cuando tú ves de verdad la fuerza de la naturaleza y tú a merced de ella, es cuando tú dices, Dios mío, si estás allá arriba, ayúdame. Yo nunca le he hecho mal a nadie, solo te pido que me ayudes. Recuerdo, y siempre lo digo, esa fue la primera vez en mi vida en que de corazón recé. A medida que se iban alejando de tu tierra, de tu isla, de tu pasado, ¿qué pensabas? Las luces al fondo que se iban alejando. Lo que te viene a la mente es, no dejas de pensar en los que dejaste en la orilla, la gente que quedó atrás, pero automáticamente empiezas a pensar cuándo voy a regresar. Como te dije, alguien dijo una vez que los cubanos nos fuimos para nunca partir. Esa fue la frase. Los cubanos salimos para nunca partir. Y yo siempre pienso y le digo a la gente, a veces en jarana, los cubanos somos seres raros con 2 corazones. Uno de carne que nos bombea la sangre y nos mantiene vivos. Otro más bien espiritual que dejamos atrás y no nos deja vivir, nos asfixia. Constantemente no nos despegamos nunca de las noticias de Cuba, de lo que dejamos atrás. Vemos a veces fotos de amistades de nosotros que muchas veces de la edad de nosotros tan avejentados, tan maltratados, y lo sentimos como si fuéramos nosotros mismos. Nunca nos desvinculamos completamente de Cuba. Hubo 2 momentos así difíciles. Fue cuando alguien del grupo vio, él dice que era un cuerpo. Ese fue, yo creo que fue más difícil. ¿Qué vieron?
Yo no lo vi. ¿Tú no lo viste? Era muy difícil por el mismo oleaje, pero en un momento en que la balsa está encima de una ola, hay uno del grupo que dice, vi algo en el agua, me pareció una persona. Y entonces empezamos a preguntar, dice, no, tenía una camisa azul. Y la primera reacción fue ir hacia allá a ayudarlo, pero después dijimos, no, pero si está en el agua, una persona está muerta. No tiene sentido ir allá porque es muy probable que esté rodeado de tiburones. El cuerpo en descomposición atrae a los tiburones. Eso fue un momento bastante, yo diría que, aunque no lo hablamos, todo el mundo se quedó callado por un rato, ¿no? Más adelante vimos aletas. Uno del grupo dice, por allá vi algo, me pareció ver aletas. Entonces, ya ese momento, esos segundos de tensión entre que vuelve a subir la ola para poder ver las aletas, ya tú te piensas, ¿no? Te preparas para todo. Bueno, son tiburones, ya vienen. Hay que buscar cómo repelerlos. Pero no, enseguida nos dimos cuenta que eran delfines. Porque el delfín tiene una forma de nadar única comparado con un tiburón. Y más bien fue un momento de alegría, nos sentimos compañía. Llegaron hasta la balsa, estuvieron alrededor de la balsa, yo diría que unos 5 minutos. ¿Se sintieron acompañados ustedes? Sentimos compañía. Y lo más curioso es que cuando se fueron, ellos se retiraron hacia el norte. Cuando ellos se fueron de alrededor de la balsa, se retiraron justamente en la dirección que íbamos. Después de llegar aquí, escuchamos varias historias de que los delfines habían ayudado a gente, les habían enseñado el camino. Y digo, bueno, wow, curiosamente ellos no venían del sur, ellos venían del noroeste. Llegaron a la balsa, dieron 2 o 3 vueltas y se retiraron hacia el norte. Es decir, así como sigan. Exactamente, esa es la impresión, ¿no? Estás hablando de la mano de Dios hacia. Pero lo más curioso es que tú sientes compañía. Ese fue el único momento en todo el viaje que no nos sentimos solos. Un momento de alivio. Exactamente. Sentimos como que estábamos en compañía. Otro momento de alivio, me imagino, es cuando comenzaron a ver una gaviota en el cielo que se acercaba. Cuéntanos de eso. Que ya el último día, el tercer día, empezamos a ver gaviotas primero. Y bueno, la primera impresión que uno ve de las películas, no, bueno, gaviotas, hay tierra seca. Pero la tierra puede estar a 30 millas, 40 millas. O en una balsa, 30 millas es un día, 2 días de camino. Pero ya sobre el mediodía yo recuerdo que me siento un rato a descansar. A ver, lo que podía, le di a alguien que me relevara en la vela. Me siento, me cubro con el sombrero y yo diría unos minutos, me quedo ahí como que medio embelesado entre sueños y la ola que venía y te mojaba, te volvías a despertar. Cuando ya me despierto definitivamente, que digo, regreso al timón y levanto el sombrero, veo una gaviota que viene bastante cerca del mar. Viene, yo diría, que unos 10 metros, 15 metros de altura del mar. Y primero pensé en un avión, pero otra gaviota. Pero me quedo mirándola y veo que no bate las alas. Y entonces ya después de unos 15 o 20 segundos es cuando yo grito, un avión, caballero. Yo era el único que estaba en ese momento sentado de frente al sur. Todo el mundo va mirando hacia el norte y el avión viene desde el sur, viene hacia el norte. Y es cuando grito, un avión, caballero, un avión. Y entonces ya en ese momento sí, es como que cambiaras. Es como si en una habitación enciendes la luz y de pronto, surprise, el party, todo el mundo esperando la fiesta, esperando. ¿Qué hicieron? ¿Empezaron todos a esa hora empieza, exacto, no tienes espacio para brincar, pero sí para gritar. Empezamos a gritar, lloramos, nos abrazamos, tú sabes. Es como que sientes que la vida regresa. Cuando ven el avión de Hermanos al Rescate, ¿qué les lanzaron a ustedes? Nos lanzaron, lo primero que nos lanzaron fue un pomo de leche vacío, con el logo de Hermanos al Rescate, una calcomanía, y un mensaje dentro, escrito a mano, que decía, bienvenidos a la tierra de la libertad, guardacostas USA en camino, Dios está con ustedes, Hermanos al Rescate. Curioso que una frase muy parecida a la que te dijo tu madre despidiéndote de Cuba, que Dios esté con ustedes, fue la misma que los recibió en Exactamente, mi madre nos dijo, vayan con Dios, y ellos nos aseguraron, Dios está con ustedes. Y yo creo que sí, el hecho de sobrevivir esa travesía es la mano de Dios. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Hoy tengo una vida. Allá en Cuba yo creo que estuviéramos presos, estuviéramos enfermos. Quizás mi hermano se hubiera lanzado de todos modos, hubiera muerto.
quizás hubiera llegado. Mi familia en Cuba vive mucho en parte a la ayuda que le mandamos de aquí. Sí vale la pena, vale la pena. Todavía sigue valiendo la pena.